Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a mostrar cómo crear la tabla de distribución de frecuencias y cómo realizar los cálculos estadísticos que estuvieron viendo durante este tercer parcial. De entrada, recordemos que vamos a trabajar los datos que se encuentran en la página número 46, que son un total de 300 datos. Si seleccionamos todos estos datos, nos dice el recuento que son 300. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribirlos, teclearlos. En total tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 por 15. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, perdón. 20 por 15 está bien. Son en total 300, ¿sale? Entonces, una vez que los hemos capturado, si se dan cuenta, yo tengo aquí dos hojas. La hoja número 1 la voy a utilizar para almacenar los 300 datos. Una vez que los almaceno, pues ya aquí yo, por ejemplo, ya le di que lo quiero alineado en el centro y de forma vertical, en el medio. Ya le puse el formato, lo seleccioné, le di control 1 para darle bordes en el grueso, este de aquí alrededor, y el delgado en la otra parte de las líneas intermedias. Una vez que ya tengo esa parte, entonces le voy a cambiar el nombre de la hoja. Le voy a poner datos a la hoja número 1, y a la hoja número 2 le voy a poner tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución frecuencias. ¿Sale? Estos van a ser mis dos hojas que voy a trabajar en esta ocasión. ¿Sale? Como se pueden dar cuenta, también la hoja número 2 ya la tengo formateada. Ya le puse un formato ahí, le puse unos encabezados para que me sirva solamente. Voy a hacer la única parte de las fórmulas. Entonces, una vez que ya tengo mis datos almacenados, voy a empezar a realizar mis operaciones con fórmulas. El total de los datos n. Aquí lo que voy a hacer, para que no queden muy encimados, voy a agrupar en dos celdas, las voy a agrupar en todos estos valores que necesito. Aquí estoy agrupando de dos en dos, y ahí para que se vea un poquito mejor. Si no, de repente quedan justos, marcan el símbolo de gato cuando quedan muy justos, y entonces eso no me ayuda visualmente. Entonces, el total de n de datos, voy a utilizar la fórmula contar. Entonces le pongo igual, y empiezo con el igual, perdón, y empiezo a teclear contar. La primera es la que me sirve. Esta de aquí dice: cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Le doy doble clic, ya me terminé de poner la palabra, abre paréntesis, y entonces selecciono desde la A2, y sin soltar el mouse me muevo hasta la T16. Suelto el mouse, ya aquí me dice el rango de A2 a T16. Si quiero, les cierro el paréntesis, si no, le doy enter solamente, y me dice que tengo un total de 300 datos. Bueno, ahí está. Ahora, necesito el valor mínimo y el máximo, porque estos datos los voy a utilizar en el rango. Entonces voy a utilizar la fórmula igual a min, y aquí ya lo tengo. Dice: este valor de min devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Le doy doble clic, me aparece min, abre paréntesis, y vuelvo a seleccionar desde la A2 hasta la T16. Suelto y le doy enter. Ya me dice que el valor mínimo es 15. En automático Excel hace los cálculos. No nos vamos a preocupar mucho por eso. El valor máximo, aquí en este caso voy a utilizar la función que se llama max. Ok, le doy doble clic y vuelvo a seleccionar desde la A2 hasta la T16. Le doy enter. Y ya, como podemos observar, ya tenemos el valor máximo, el valor mínimo. Recordemos que el rango se calcula restando el máximo al mínimo. Entonces aquí le doy un clic, empiezo con el signo de igual. Le digo que el valor máximo que está almacenada en la C22 le reste el valor de la celda C21.
y le doy enter y ya me da un rango de 135 del mínimo al máximo. Ahora, para calcular el número de intervalos, entonces aquí llamaré a la fórmula que dice va a ser igual a 1 más 3.32 por el logaritmo. Ahí ya me encuentro la fórmula log, la función log. Dice, devuelve el logaritmo de un número en la base especificada, pero mejor me interesa el de abajo porque ya incluye la base. En el otro lo tengo que anotar. Necesitamos utilizar base 10. Entonces les doy doble clic aquí donde dice log 10 y me pide de qué número, y yo quiero pues de este que está, del 300, el que está almacenado en C19. Le doy aquí un clic, me pone C19. Si quiero cierro paréntesis y si no solamente le doy enter. Yo estoy cerrando paréntesis, le doy enter y ya me da un total de 9.224, etc. Lo voy a dejar visualmente a 3 cifras, así. Pero recordemos que la cantidad de intervalos son números enteros. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar la fórmula o función que se llama redondear. Y voy a utilizar esta normal. Selecciono el número, el que está almacenado, le doy un clic en la celda directamente, que es la celda C25. Y le doy una coma y me dice cuántos decimales. Pues no quiero decimales, quiero 0 decimales, y entonces me dice que es un total de 9 intervalos. Bueno, esto lo dejo sin cifras decimales. Entonces, como ven, ya vamos calculando estos valores que voy a estar utilizando. La amplitud, recordemos que la amplitud, la fórmula es el valor del rango entre K. ¿Sale? Entonces voy a poner el igual, selecciono el 130, la celda donde está el 135, y eso significa que voy a dividir el rango, que en este caso es 135, le voy a poner entre la diagonal, y voy a seleccionar donde está el 9, que es la celda F25. Al darle enter me dice que es 15, voy a ver si tiene, como no me aparecen números decimales, quiere decir que me dio una división exacta. De igual manera le voy a agregar ceros, ok, ya se ve que está exacto. Entonces aquí le voy a poner, esto es igual a 15, o le puedo utilizar la misma fórmula, redondear, ¿sale? Redondeo, aunque esto ya estaría sobrando, ¿no? Me faltan, ¿cuántos decimales? Pues 0, ahí está, a 15. Ahora, entonces ya con esta información ya podré generar mi tabla de distribución de frecuencias, ¿sale? Entonces, le voy a poner aquí un poquito más de formato, le voy a poner aquí unas líneas, selecciono, tengo oprimido control, selecciono primero donde está el 300, oprimo control en el teclado y sin soltar control, voy seleccionando las otras zetas. Al terminar de seleccionar, oprimo control 1, me manda al formato de celda, le digo quiero la línea de abajo. Bueno, esto para darle un poquito de vista. Entonces, los datos que me interesan, recordemos que en la tabla de distribución de frecuencias empezamos con el valor del mínimo, 15, y a este mínimo le vamos a sumar la amplitud de 15, y ya nos genera el límite superior. Bueno, entonces hasta aquí esperemos que no haya dudas. Este va a ser la primera parte de mi video. Vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencias y en un segundo video vamos a calcular lo que es la media aritmética, la desviación media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de simetría, Fisher y kurtosis. Pero primero lo vamos a hacer esta parte que me interesa. Bueno, una vez que ya tengo estos valores, me voy a ir a la segunda hoja de cálculo dentro del mismo libro. Y bueno, aquí ya tengo formateados. La primera columna es número de intervalos como un dato nada más representativo, indicativo. Las siguientes tres columnas, la columna B es para el límite inferior, la columna C la voy a utilizar únicamente para poner el guión que nos dice de dónde a dónde va a ir el intervalo.
la columna D, el límite superior, la columna E, la marca de clase, columna F, frecuencia absoluta, columna G, frecuencia acumulada, columna H, frecuencia relativa, columna I, frecuencia relativa acumulada. Hasta aquí es donde llegaríamos a nuestra parte de nuestro ejercicio. ¿Sale? Hasta esta parte vamos a llegar el día de hoy en este video. Ya en el siguiente video terminaremos viendo la parte que nos falta. ¿Sale? En este caso la media aritmética, este valor que voy a utilizar en todos estos posteriores, como la desviación media, la variancia, el coeficiente de simetría de Fisher, coeficiente de simetría de Fisher, ¿ok? Y la kurtosis. Con esto estaríamos terminando esta parte de nuestra hoja de cálculo que vamos a trabajar. Bueno, entonces de entrada voy a jalar el valor para no mandar a la referencia absoluta hasta acá y me pierda un poquito este valor de 15, lo voy a jalar de este lado. Le pongo aquí, en esta celda yo quiero jalar, llamar el valor de A, que es 15, y selecciono esta celda, la F26, donde está el 15, le doy Enter, y entonces ya tengo un poquito más a la mano este valor que me hace falta, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo este valor, ahora sí, entonces pongo el número de intervalo. En este caso empezaré con el 1. Ok. El siguiente, este de aquí, va a ser igual al anterior más 1. Y entonces este lo voy a arrastrar. Me posiciono en la esquina inferior derecha para indicar que lo voy a tomar. Y lo arrastro hasta la fila número 12, que es el noveno intervalo. Sí, porque recordemos que aquí en los datos dice que tenemos 9 intervalos con una amplitud de 15. ¿Saben? Bueno.